Hola a todos, listos para una nueva misión. Hoy nos adentramos en el mundo de los arquetipos junguianos. Un viaje fascinante al corazón de la psique humana. Exacto, donde exploraremos esas imágenes y patrones de comportamiento universales que Jung llamó arquetipos. Patrones que residen en lo que él denominó el inconsciente colectivo. Una especie de reservorio de experiencias ancestrales que todos compartimos. Alguna vez se han sentido atraídos por ciertos símbolos o historias y no han sabido muy bien por qué. O se han preguntado si los sueños recurrentes, esos que se repiten, tienen un significado más profundo. Justamente en esas preguntas radica la fascinación por los arquetipos. Y ojo, no se trata de figuras literarias como Superman o la Mujer Maravilla. No. No, es algo que va mucho más allá, es algo mucho más profundo. Entonces podríamos decir que todos llevamos un héroe dentro. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida? Buena pregunta. Jung no los veía como imágenes fijas, sino como predisposiciones. Predisposiciones a experimentar el mundo de ciertas maneras. Como si tuviéramos un software preinstalado. En cierto modo, sí, Jung los comparaba con planos psíquicos, planos que influyen en nuestras percepciones e interacciones. Planos psíquicos. Recuerdo que Jung usaba la analogía del sistema axial de un cristal para explicarlo. Exacto. Me alegra que lo menciones. El sistema axial define la estructura de un cristal. Y Jung veía los arquetipos como estructuras preexistentes. Estructuras que nos predisponen a ciertos comportamientos. Exactamente. El héroe, por ejemplo, representa esa pulsión humana por superar desafíos, Esa búsqueda de la grandeza. que vemos reflejado en la literatura, en el cine e incluso en nuestra propia vida. Es fascinante pensar que patrones como el del héroe se repiten en culturas y épocas tan diferentes. Totalmente. Y si hablamos de otros arquetipos, ¿cuáles serían los más relevantes para entender nuestra propia psique? Hay muchísimos y a menudo se combinan, interactúan entre sí. Claro. Pero podríamos destacar la sombra, ese lado oscuro que todos tenemos. Te refieres a nuestros defectos, miedos, impulsos negativos. No necesariamente negativos. La sombra alberga aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar. Ya veo. Pero comprenderla es esencial para el crecimiento personal. Es como integrar esa parte en lugar de negarla. Exacto. Además de la sombra, Ya. ¿qué otros arquetipos son clave? El ánima y el ánimo son fundamentales. A ver, cuéntame más. Jung observó que en la psique masculina hay un componente femenino inconsciente, el ánima, Ajá. y en la psique femenina, el ánimos, el componente masculino inconsciente. Es decir, que todos tenemos un lado femenino y otro masculino. Exactamente, independientemente de nuestro género biológico. Ya. Y comprender esos arquetipos puede ser muy útil para Sí. navegar nuestras relaciones, para entender mejor al sexo opuesto. Claro, porque nos ayudan a ver más allá de los roles de género tradicionales. Totalmente. Y hablando de relaciones, ¿cómo influyen los arquetipos en nuestras vivencias personales? Estamos predestinados a repetir ciertos patrones. No se trata de un destino inamovible, pero sí hay una influencia. Entiendo. Jung hablaba de los complejos que son como nudos emocionales, Mudos emocionales. asociados a ciertos arquetipos. Por ejemplo, una persona con una madre sobreprotectora podría desarrollar un complejo materno que afecte sus relaciones futuras. Es decir, que las experiencias de la infancia marcan cómo se expresan los arquetipos. Precisamente, imagínate los arquetipos como un terreno fértil A ver, y nuestras experiencias como las semillas que plantamos en él. interesante. El resultado final dependerá de ambos factores. Los arquetipos y las experiencias. Exactamente. Y esos complejos se pueden modificar. Podemos reprogramar esos patrones. Es una pregunta que abordaremos más adelante, De acuerdo. pero te adelanto que el autoconocimiento es fundamental. Cuanto más conscientes somos de la influencia de los arquetipos, Sí, más libres somos para elegir cómo responder a ellos. me gusta esa idea. Es como si al comprender los arquetipos pudiéramos convertirnos en los autores de nuestra propia historia. Exacto. Y ese es el objetivo final. Usar este conocimiento para vivir una vida más plena y auténtica. Fascinante. Creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte. Sí, hemos empezado a comprender la naturaleza de los arquetipos Hemos explorado ejemplos como la sombra, el ánima y el ánimos. y cómo las experiencias personales influyen en su expresión. Exacto. En la próxima parte, profundizaremos en la influencia de los arquetipos en la cultura. Y la búsqueda del sentido de la vida. Así es. Prepárense para descubrir cómo los arquetipos nos ayudan a comprender no solo nuestra propia psique, sino también el mundo que nos rodea. Retomando nuestra inmersión en los arquetipos, me gustaría destacar que su influencia va más allá de la psicología individual. Más allá. Sí, Jung creía que los arquetipos son la base de los mitos y símbolos que encontramos en todas las culturas. Esas historias universales del héroe que se enfrenta al dragón, la damisela en apuros,
el sabio anciano. Exacto. Esas narrativas resuenan en nosotros porque reflejan temas y preocupaciones humanas, temas que los arquetipos representan. El héroe, por ejemplo, encarna nuestra necesidad de superar obstáculos, de alcanzar la plenitud. Y la sombra simboliza el lado oscuro de la naturaleza humana, esos impulsos que a veces rechazamos. Y el ánima y el ánimos nos recuerdan esa danza constante entre lo masculino y lo femenino. Precisamente Jung creía que la individuación, ese proceso de desarrollo personal, implicaba integrar estos arquetipos en nuestra conciencia. Integrarlos. ¿No sería más fácil simplemente reprimir la sombra y enfocarnos en los arquetipos, digamos, positivos? Reprimir una parte de nosotros no nos lleva a la plenitud. Se trata de comprender y aceptar la sombra. Como parte de lo que somos. Exactamente. Ya. Y en cuanto al ánima y el ánimos, se trata de reconocer y valorar las cualidades femeninas y masculinas que habitan en nuestro interior. Independientemente de nuestro género biológico. Exactamente. Aquí, Nina, no se trata de negar lo que nos incomoda, sino de explorarlo, para comprendernos mejor. Así es. Y si los arquetipos están presentes en los mitos y símbolos, también podemos encontrarlos en el arte, en la cultura popular. Por supuesto. Pensemos en el cine, en la literatura. Ahí los personajes suelen encarnar arquetipos específicos. El villano despiadado, el mentor sabio, la pareja romántica. Es cierto, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Al identificar los arquetipos que subyacen a estas representaciones, podemos comprender mejor los mensajes que transmiten y su impacto en nuestra psique. Es fascinante. Es como si los arquetipos nos dieran una nueva lente para analizar las historias y personajes que nos rodean. Totalmente. Y ya que hablamos de comprender mejor nuestra psique, ¿qué papel juegan los arquetipos en nuestros sueños? Jung consideraba los sueños como una vía privilegiada para acceder al inconsciente colectivo. ¿Dónde residen los arquetipos? Exacto. Es decir, que en nuestros sueños podemos encontrar manifestaciones de los arquetipos. Exactamente. Suelen aparecer en forma de personajes, símbolos o situaciones recurrentes. Por ejemplo, Soñar con volar podría estar relacionado con el arquetipo del héroe, con nuestro deseo de libertad y trascendencia, o con el arquetipo del ángel. que representa la conexión con lo espiritual. Pero, ¿cómo podemos diferenciar un arquetipo de un simple elemento del sueño? A veces mis sueños son tan extraños que tengo que saber Que me cuesta encontrarlo. sentir. Es cierto que la interpretación de los sueños es un proceso complejo, no hay una fórmula mágica, pero el conocimiento de los arquetipos puede proporcionarnos pistas valiosas. ¿Qué tipo de pistas? Presta atención a las figuras, los símbolos y las situaciones que se repiten. Observa las emociones que te generan, las acciones que realizas en el sueño. Y si soñamos con personas conocidas, familiares o amigos, también podrían representar arquetipos. Podrían. En los sueños, las personas que conocemos pueden simbolizar aspectos de nosotros mismos, aspectos de nuestra psique. Por ejemplo, Soñar con una figura materna autoritaria podría estar relacionado con el arquetipo de la Gran Madre. Que representa tanto la protección como el control. Exacto. Es como si nuestro inconsciente utilizara un lenguaje simbólico, y los arquetipos serían las piezas clave para descifrar ese lenguaje. Exacto. Los arquetipos se expresan a través de imágenes y símbolos. Y al comprenderlos, podemos empezar a comprender los mensajes de nuestro inconsciente. Definitivamente. Este tema me ha abierto una nueva dimensión para analizar mis propios sueños. Me alegra escuchar eso. Creo que, como has dicho, no existe una fórmula mágica. Pero prestar atención a los arquetipos puede ser una herramienta muy útil. Totalmente de acuerdo. Y hablando de herramientas, ¿cómo podemos aplicar el conocimiento de los arquetipos en nuestra vida diaria? Esa es una excelente pregunta. Y justo el tema que exploraremos en la siguiente parte, estupendo. veremos cómo los arquetipos pueden ser utilizados como herramientas para el desarrollo personal y la búsqueda del sentido de la vida. Y aquí estamos de vuelta. En esta última parte de nuestra inmersión, exploraremos cómo los arquetipos pueden ser herramientas para nuestro desarrollo personal y para la búsqueda del sentido de la vida. En esta parte final, conectaremos todo lo aprendido y veremos cómo los arquetipos pueden ser aliados, poderosos aliados en nuestro camino hacia la individuación. Me gusta la idea de los arquetipos como aliados, pero ¿cómo podemos usarlos en nuestro beneficio? Comprender los arquetipos nos permite reconocer patrones en nuestra vida, patrones que nos impulsan y también aquellos que nos limitan. ¿Te refieres a esos comportamientos que repetimos una y otra vez, incluso cuando sabemos que no nos benefician? Exactamente. Si identificamos, por ejemplo, que el arquetipo de la víctima, si tiene una fuerte influencia en nuestra vida, podemos empezar a tomar decisiones. Decisiones más conscientes para romper con ese ciclo. Claro. En lugar de quedarnos atrapados en la queja,
En la impotencia, podemos tomar las riendas de nuestra vida. Así es. Y al reconocer la presencia de otros arquetipos como el sabio o el guerrero, Ajá. podemos conectar con nuestra fuerza interior, con nuestra sabiduría, para afrontar los desafíos. Es como si los arquetipos nos recordaran el potencial que tenemos, ese potencial que a veces está dormido, esperando a ser despertado. Precisamente. Y al trabajar conscientemente con ellos, podemos activar ese potencial y vivir una vida más plena, más significativa. Y hablando de una vida plena, ¿cómo se relacionan los arquetipos con la búsqueda del sentido de la vida? Jung creía que el objetivo final de la vida era la individuación, ese proceso de convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. En nuestro verdadero yo. Y en ese viaje hacia la autenticidad, los arquetipos son como una especie de mapa. Sí, porque nos guían hacia la integración de diferentes aspectos de nuestra personalidad. El héroe nos impulsa a superar obstáculos. La sombra nos confronta con nuestras debilidades. El ánima y el ánimus nos ayudan a armonizar nuestras energías masculina y femenina. Exacto. Entonces, la individuación no se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar todas las partes de nosotros mismos. Incluso las que nos resultan incómodas. Abrazar nuestra totalidad. Exactamente. No se trata de ser perfectos, sino de ser completos. Y en ese camino de integración, los arquetipos nos acompañan como brújulas internas. Guiándonos hacia nuestro verdadero norte. Una bella imagen. Los arquetipos nos recuerdan que cada uno de nosotros, cada uno tiene una misión única en este mundo. Un camino que nuestra alma desea recorrer. Exacto. Es como si cada uno de nosotros fuéramos una pieza esencial, una pieza en un gran tapiz, Y los arquetipos nos ayudan a encontrar nuestro lugar. en esa obra maestra colectiva. Una obra maestra que se enriquece con la singularidad de cada individuo. Qué fascinante perspectiva. Creo que ha sido un viaje increíble a través del inconsciente colectivo, explorando la naturaleza de los arquetipos y su influencia en nuestra vida. Hemos aprendido a identificarlos, a comprender sus mensajes y a utilizarlos como herramientas para nuestro crecimiento personal. Y lo más importante, hemos descubierto que el camino hacia la individuación no es un viaje solitario. Los arquetipos nos acompañan en cada paso, guiándonos hacia la plenitud y la autenticidad. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando este fascinante mundo, el mundo de los arquetipos junguianos. Recuerden, queridos oyentes, presten atención a los patrones que se repiten en su vida, en sus sueños, en sus relaciones. Esos patrones pueden ser la clave para desbloquear su potencial y vivir una vida más auténtica, más significativa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos dirigimos a un lugar fascinante, donde el sol puede brillar durante 24 horas seguidas, o por el contrario, esconderse por un periodo igual de largo, el Círculo Polar Ártico. Prepárense para descubrir las maravillas de esta región tan singular. Lo que me parece realmente fascinante del Círculo Polar Ártico es que no es simplemente una línea, ya sabes, arbitraria en un mapa, ubicado a 66 grados, 33 minutos y 52 segundos de latitud norte. Marca un límite crucial en nuestro planeta. Entiendo. Pero ¿por qué esta latitud específica es tan especial que la distingue de todas las demás líneas que cruzan el globo? La clave está en la inclinación de la Tierra y su viaje alrededor del Sol. El Círculo Polar Ártico marca el punto más meridional, donde, durante el solsticio de verano, el Sol nunca se pone por debajo del horizonte. Es el fenómeno que llamamos el Sol de medianoche. Y por el contrario, durante el solsticio de invierno, el Sol permanece completamente por debajo del horizonte durante 24 horas, dando lugar a la noche polar. O sea que si estuvieras parado justo en el Círculo Polar Ártico durante el solsticio de verano, podrías ver el Sol trazando un círculo en el cielo sin ponerse nunca. ¿Cómo crees que sería vivir en un lugar así? Imagina cómo este cambio tan drástico en la luz del día afecta a todo el ecosistema. Las plantas adaptan sus ciclos de crecimiento, los animales ajustan su comportamiento e incluso las sociedades humanas desarrollan prácticas culturales únicas en torno a este periodo prolongado de luz. Por ejemplo, algunas comunidades celebran festivales en honor al sol de medianoche. Increíble. ¿Cómo algo aparentemente simple como una línea de latitud puede tener un impacto tan profundo en la experiencia del día y la noche e incluso en la cultura de quienes viven allí? Exacto. Y hablando de cultura, la palabra ártico proviene de la palabra griega, artos, que significa oso. Los antiguos griegos observaron que la constelación de la Osa Mayor prominente en el cielo del norte giraba alrededor de un punto fijo.
que coincide con la ubicación del polo norte geográfico. Es como si los antiguos usaran las estrellas para mapear la Tierra. Fascinante cómo la astronomía y la geografía se han entrelazado a lo largo de la historia. Sin duda. Y esta conexión entre el cielo y la Tierra se vuelve aún más evidente cuando hablamos del sol de medianoche y la noche polar. Fenómenos que, por cierto, se extienden un poco más allá del círculo polar ártico debido a la refracción atmosférica. Es como si la atmósfera actuara como una lupa, doblando la luz solar. Entonces, incluso si estuvieras un poco al sur del círculo polar ártico, aún podrías vislumbrar el sol de medianoche. Y viceversa para la noche polar. Exactamente. La refracción atmosférica crea un efecto visual que amplía ligeramente la zona donde estos fenómenos son visibles. Es como si el círculo polar ártico no fuera una línea fija, sino una zona de transición donde estos increíbles fenómenos se manifiestan de formas sorprendentes. Y aún hay más. ¿Sabías que el círculo polar ártico en sí mismo no es estático? Se mueve. El círculo polar ártico se mueve. Pensé que era una latitud específica, determinada por la inclinación de la Tierra. Tienes razón en que la inclinación de la Tierra es el factor determinante, pero esa inclinación no es perfectamente constante. Sufre cambios muy lentos pero medibles durante largos periodos debido a varios ciclos astronómicos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esos ciclos astronómicos? Suena muy complejo. Uno de estos ciclos se llama precesión axial y tiene un periodo de 41.000 años. Imagina un trompo girando. A medida que pierde velocidad, su eje de rotación comienza a oscilar, describiendo un círculo. La Tierra también experimenta un movimiento similar, aunque mucho más lento, lo que afecta la posición del círculo polar ártico. Es increíble pensar que algo tan aparentemente permanente como el círculo polar ártico está en una escala de tiempo geológica en constante cambio. ¿Cuánto se mueve realmente en, digamos, un año? Actualmente, el círculo polar ártico se está moviendo hacia el norte a una velocidad de unos 15 metros por año. Esto significa que en unos pocos miles de años su ubicación habrá cambiado significativamente. Eso realmente pone las cosas en perspectiva. Me hace darme cuenta de que todo el universo está en movimiento, incluso las cosas que percibimos como fijas e inmutables. Precisamente. Y este movimiento constante tiene implicaciones para todo, desde los patrones climáticos hasta el delicado equilibrio de los ecosistemas en la región ártica. Hablando de ecosistemas, el círculo polar ártico no es solo un desierto helado y vacío, ¿verdad? Hay gente que realmente vive al norte de este círculo. Así es. De hecho, millones de personas llaman hogar a la región al norte del círculo polar ártico. Es un testimonio de la adaptabilidad y resistencia humana, considerando las condiciones extremas que enfrentan. Imagina vivir en un lugar donde el sol podría no salir durante semanas o meses seguidos. Y eso es un contraste enorme con nuestras propias vidas, donde a menudo damos por sentado el ciclo regular del día y la noche. ¿Qué tipo de impacto tiene esto en la vida diaria de las personas que viven allí? Bueno, para empezar, la falta de luz solar durante el invierno puede afectar el estado de ánimo y los niveles de energía. Algunas personas experimentan el trastorno afectivo estacional, una forma de depresión relacionada con la falta de luz solar. Por otro lado, el sol de medianoche del verano puede descontrolar los ritmos circadianos y dificultar el sueño. Fascinante cómo el entorno puede influir en nuestra biología y comportamiento de maneras tan profundas. Me imagino que las comunidades que viven en el círculo polar ártico han desarrollado formas únicas de adaptarse a estos desafíos. Exactamente. Por ejemplo, los pueblos indígenas del Ártico, como los Inuit, los Amis y los Nenets, tienen una larga tradición de vivir en armonía con la naturaleza y han desarrollado estrategias ingeniosas para sobrevivir en este entorno extremo. Su conocimiento tradicional sobre la caza, la pesca y la construcción de refugios es esencial para su supervivencia. ¿Y qué hay de las ciudades y pueblos modernos que se han establecido en la región? ¿Cómo es la vida allí? Cira. Algunas de las comunidades más grandes al norte del círculo polar ártico incluyen Murmansk, Norilsk y Vorkuta en Rusia. También están Tromsø, Bodø y Harstad en Noruega, Kiruna en Suecia y Rovaniemi en Finlandia. Estas ciudades y pueblos son centros vibrantes de actividad con poblaciones diversas y tradiciones culturales únicas. Mencionaste Rovaniemi en Finlandia. ¿No es esa la ciudad que se conoce como la ciudad natal de Santa Claus? Sí, así es. Rovaniemi ha capitalizado su ubicación en el círculo polar ártico para convertirse en un popular destino turístico, especialmente durante la época navideña. Es increíble pensar en la variedad de experiencias humanas que se encuentran dentro del círculo polar ártico, desde las antiguas tradiciones de los pueblos indígenas hasta las atracciones turísticas modernas. Y no olvidemos la ciudad de Salekar, en Rusia, la única ciudad situada directamente sobre el círculo polar ártico. Claro, Salekar. Me imagino que la vida allí debe ser una experiencia única, con cambios drásticos en la luz del día a lo largo del año. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta ciudad? Salekar es un importante centro administrativo y económico de la región de Yamalia-Nenetsia, en Rusia. A pesar de su ubicación remota, la ciudad tiene una población de alrededor de 50.000 habitantes.
Y cuenta con una infraestructura moderna. Es un punto de encuentro entre la cultura tradicional de los Nenets, un pueblo indígena que ha habitado la región durante siglos, y la modernidad rusa. Interesante cómo Sale Card representa esa convergencia entre lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno. Me recuerda que el Círculo Polar Ártico no es un lugar aislado del resto del mundo, sino que está conectado a las dinámicas globales. Exactamente. Y esa conexión se vuelve cada vez más evidente con el cambio climático. El derretimiento del hielo ártico está abriendo nuevas rutas de navegación y haciendo que los recursos de la región sean más accesibles, lo que ha generado un mayor interés de varios países y ha provocado debates sobre reclamos territoriales y el futuro del Ártico. Entonces, el Círculo Polar Ártico no solo es un lugar de asombrosos fenómenos naturales y culturas resilientes, sino también un escenario geopolítico cada vez más importante. Así es. El Círculo Polar Ártico es un microcosmos de la interconexión de nuestro mundo, donde los cambios ambientales, las dinámicas geopolíticas y la resiliencia de las comunidades humanas se cruzan de maneras complejas. Realmente me has abierto los ojos a la complejidad del Círculo Polar Ártico. Es mucho más que un simple lugar frío y remoto. Es un lugar dinámico, con una rica historia cultural y una importancia geopolítica creciente. Exactamente. Y a medida que el Círculo Polar Ártico continúa su lento pero constante viaje hacia el norte, surge una pregunta crucial para todos nosotros. ¿Cómo podría esta posición cambiante, combinada con los efectos continuos del cambio climático, afectar el medio ambiente de la región y sus habitantes en el futuro? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia este lugar único y a considerar cómo nuestras acciones pueden impactar en su futuro. El Ártico, con su vulnerabilidad al cambio climático, nos recuerda la interconexión de los sistemas de nuestro planeta. Lo que sucede en esta región remota tiene consecuencias para el mundo entero. Sin duda, este viaje al Círculo Polar Ártico me ha dejado con una nueva apreciación por su belleza, su cultura y los desafíos que enfrenta. Es un lugar que merece nuestra atención y nuestro respeto. Y nuestra acción. Debemos trabajar juntos para proteger este ecosistema vital y asegurar un futuro sostenible para las comunidades que lo llaman hogar. Creo que esa es una excelente manera de concluir nuestra inmersión profunda en el Círculo Polar Ártico. Ha sido un viaje increíble, explorando la ciencia, la cultura y los desafíos que enfrenta esta región única. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados para aprender más sobre esta parte extraordinaria del mundo y a considerar cómo pueden contribuir a su preservación. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. El Círculo Polar Ártico es un lugar donde la ciencia, la cultura y la fuerza de la naturaleza convergen, ofreciéndonos una visión de la extraordinaria diversidad y resiliencia de nuestro mundo. Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en la historia de El Dorado. El Dorado, un mito fascinante. Y para esta inmersión utilizaremos extractos de la página de Wikipedia en español sobre El Dorado. Excelente, una fuente muy completa. El Dorado, la mítica ciudad de oro, ha cautivado la imaginación de exploradores y aventureros durante siglos. Sin duda, ¿quién no se ha sentido atraído por la idea de una ciudad hecha de oro? La búsqueda del Dorado ha inspirado innumerables expediciones, historias y leyendas. Y ha dejado una huella imborrable en la historia y la cultura de Sudamérica. Exacto. Comencemos nuestra inmersión hablando de la ceremonia muisca que se cree dio origen al mito. Claro, la ceremonia del cacique cubierto en polvo de oro en la laguna de Guatavita. Según la Wikipedia, el cacique navegaba en una balsa hasta el centro de la laguna para hacer ofrendas. Una imagen impactante que sin duda alimentó la imaginación de los conquistadores. ¿Cómo pudo un ritual religioso transformarse en la leyenda de una ciudad entera de oro? Bueno, hay que entender el contexto de la época. Los muiscas tenían una relación sagrada con el oro. ¿Sagrada, Kuro? ¿A qué te refieres? Para ellos, el oro no era símbolo de riqueza material como para los europeos. Ya veo, era algo más espiritual. Exacto, lo veían como un elemento que los conectaba con sus dioses. Interesante. Y los españoles, cegados por su codicia, malinterpretaron por completo ese significado. Es probable. Vieron la ceremonia y asumieron que había un reino entero rebosante de oro. Y esa idea se propagó rápidamente entre los conquistadores, ¿verdad? Sí, incluso antes de llegar a territorio muisca ya circulaban rumores sobre una tierra llena de oro llamada Tumanamá. Tumanamá suena a un lugar mítico. Imagínate, los españoles llegan a Panamá tras haber visto las riquezas del imperio inca en Perú. Y de repente escuchan historias sobre otro reino dorado unos más al sur. Exacto. La idea del dorado se instaló en sus mentes mucho antes de tener pruebas reales. La Wikipedia menciona 3 expediciones que se lanzaron a la búsqueda del dorado. Ajá, cada una con una pieza del rompecabezas.
de Sebastián de Belcázar desde Quito, Gonzalo Jiménez de Quesada desde Santa Marta. Y otras desde Coro, como las de Jorge de Espira y Nicolás de Federman. Cada una traída por una versión diferente del mito. Es fascinante cómo El Dorado actuó como un imán atrayendo exploradores de todo el continente. Y la Wikipedia describe cómo los mapas de la época, basados en información incompleta, contribuyeron a consolidar la leyenda. Los mapas. Sí, algunos incluso mostraban el lago Parima, que en realidad no existía. El lago Parima, un claro ejemplo de cómo la fantasía se mezclaba con la realidad. La gente quería creer en El Dorado, y eso se reflejaba en los mapas. Sin duda, los mapas no solo representaban la geografía, sino también las creencias y aspiraciones de la época. Es increíble cómo una ilusión puede moldear nuestra percepción del mundo. Totalmente de acuerdo. El Dorado nos muestra el poder de la imaginación y la fuerza de un mito. Y hablando de fuerza, la búsqueda del Dorado estuvo llena de aventuras y desventuras, ¿verdad? Por supuesto. Expediciones épicas, encuentros con pueblos indígenas, historias de traición y heroísmo. La Wikipedia menciona a Alonso de Alvarado buscando un linaje inca en la Amazonía. Y a Francisco de Orellana navegando por el Amazonas, encontrándose con las legendarias amazonas. Increíble. Cada expedición añadía una nueva capa a la leyenda del Dorado. Es como si el mito fuera un árbol que dio origen a un bosque entero de historias. Exacto. Los conquistadores se adentraron en territorios desconocidos enfrentándose a peligros inimaginables. Motivados por la ambición, la codicia y quizás también por la esperanza de encontrar un mundo mejor. ¿Crees que realmente creían en la existencia de una ciudad literal de oro? Es una pregunta difícil. Las motivaciones eran complejas y variadas. Algunos seguramente estaban cegados por la avaricia. Pero otros tal vez veían en El Dorado la promesa de gloria y reconocimiento. La oportunidad de hacer historia, de dejar una huella en el mundo. Exacto. Quizás la búsqueda de El Dorado era, en el fondo, una búsqueda de trascendencia. Una búsqueda de trascendencia. Una idea fascinante. Y que nos lleva a reflexionar sobre las motivaciones humanas y el poder de los mitos. Totalmente. Y hablando de mitos, la Wikipedia menciona a Felipe von Hotten, un explorador que se internó en territorios traicioneros en busca de la ciudad de Macatoa. Ah, sí, guiado por las historias de un indígena que le hablaba de una ciudad llena de riquezas. ¿Qué papel jugaron los relatos indígenas en la construcción del mito del Dorado? Un papel fundamental. Los europeos dependían de los indígenas para orientarse y entender el entorno. Claro, ellos eran los que conocían el terreno y las culturas locales. Exacto. Y es lógico que sus relatos, a veces confusos o distorsionados por las diferencias culturales, se mezclaran con la imaginación de los exploradores. Y alimentaran el mito del Dorado. Es como si la leyenda se fuera construyendo a partir de un diálogo intercultural, aunque marcado por la desconfianza y la incomprensión. Sin duda. Un diálogo complejo y a veces trágico que nos habla de los encuentros y desencuentros entre culturas. Y hablando de diálogos, la Wikipedia nos presenta a Antonio de Berrio, un personaje clave en la perpetuación del mito del Dorado. Antonio de Berrio. Un personaje fascinante, obsesionado con la idea de encontrar la ciudad dorada. Se basaba en un diario de dudosa procedencia que hablaba de un lago Cassipa y una ciudad llamada Manoa. Manoa, gobernada por un inca con riquezas inimaginables, según el diario. Berrio invirtió gran parte de su fortuna y de su vida en la búsqueda del Dorado. Incluso llegó a secuestrar a Walter Raleigh, un corsario inglés que también se interesó por la leyenda. Es increíble cómo una leyenda puede llegar a dominar la vida de una persona. Sin duda. Y el encuentro entre Berrio y Raleigh fue crucial para que el mito del Dorado se propagara por Europa. De verdad. Cuéntame más sobre eso. A partir de los relatos de Berrio, Raleigh publicó un libro que popularizó la idea de un lago Parima y una ciudad dorada en su interior. O sea que la leyenda del Dorado no solo se propagó por Sudamérica, sino que también cruzó el océano y se instaló en la mente de los europeos. Exactamente. Y alimentó aún más la fascinación por el Dorado, motivando a nuevos exploradores a lanzarse a la aventura. Qué poderosa es la fuerza de un mito. A pesar de que las evidencias apuntaban a que el Dorado no era más que una fantasía, la búsqueda continuó durante siglos. Es cierto, la esperanza de encontrar un lugar donde las riquezas eran ilimitadas y la vida era fácil era muy atractiva. Y la ambición y la codicia humanas son fuerzas poderosas que pueden cegar a las personas ante la evidencia. Sin duda. El Dorado representaba un anhelo profundo del ser humano por alcanzar la felicidad y la prosperidad. Un anhelo profundo. Es una idea muy interesante. Y a pesar de que la ciudad dorada nunca se encontró, la búsqueda de El Dorado tuvo un impacto significativo en la exploración de Sudamérica. Totalmente. Gracias a esas expediciones se elaboraron mapas más precisos, se descubrieron ríos y montañas y se amplió el conocimiento científico del continente. Es como si El Dorado, a pesar de ser una ilusión, hubiera servido de guía para el progreso del conocimiento y la exploración. Es una paradoja fascinante. La búsqueda de un mito condujo a descubrimientos reales y a un mayor entendimiento del mundo.
Y hablando de paradojas, la Wikipedia describe cómo en la región de los Muiscas, la creencia en las ofrendas de oro en las lagunas sagradas llevó a varios intentos por drenarlas. Los intentos por drenar las lagunas. Una muestra más de la obsesión por el oro. A pesar de que ya se tenían pruebas de que el Dorado no existía como una ciudad literal, la esperanza de encontrar tesoros fabulosos seguía viva. Es como si el mito tuviera una fuerza propia, capaz de impulsar acciones desesperadas y destructivas. Y la Wikipedia menciona que esos intentos, además de no ser muy exitosos, tuvieron un impacto ambiental considerable. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la naturaleza y la importancia de respetar las culturas y creencias de otros pueblos. Sin duda, la búsqueda del Dorado nos deja una serie de lecciones que trascienden la simple anécdota histórica. Nos habla de la codicia, la ambición, la esperanza y la desesperación humanas. Nos muestra cómo los mitos pueden moldear la realidad y cómo la búsqueda de la felicidad puede llevar a la destrucción. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios deseos y sobre el impacto de nuestras acciones en el mundo. Totalmente de acuerdo. La historia del Dorado es un espejo que refleja las luces y sombras de la naturaleza humana. Y aunque la ciudad de oro nunca existió, la búsqueda en sí misma dejó una huella imborrable en la historia de Sudamérica. Una huella imborrable, sí señor. Y no solo en el terreno, sino también en la forma en que se imaginaba y se representaba el continente. Te refieres al impacto en la cartografía, ¿verdad? Exactamente. Los mapas de la época, aunque a veces se basaban en información fantasiosa, revelan mucho sobre cómo entendía Sudamérica en ese entonces. La Wikipedia menciona que algunos mapas incluso mostraban el lago Parima, que sabemos que no existía. El lago Parima, un ejemplo perfecto de cómo la ilusión del Dorado se plasmaba en los mapas. Una ilusión que se alimentaba de los relatos de exploradores, de rumores y de la sed insaciable de oro. Claro, pero también hay que recordar que los mapas de aquella época no eran solo herramientas de navegación. ¿A qué te refieres? Eran también reflejos del conocimiento, las creencias y sí, incluso las fantasías de la época. Es decir, que los mapas nos cuentan una historia tanto sobre la geografía de Sudamérica como sobre la mentalidad de los exploradores europeos. Precisamente. El lago Parima, por ejemplo, apareció en muchos mapas a pesar de que no existía. Porque la gente quería creer en él, ¿no? Era un símbolo de la esperanza de encontrar el Dorado. Exactamente. Un recordatorio de que los mapas no son representaciones perfectas de la realidad, sino interpretaciones sujetas a las limitaciones y los sesgos de quienes los crean. Y hablando de sesgos, la Wikipedia menciona a Domingo de Vera e Irigoyen y José Cabarte, dos exploradores que siguieron buscando el Dorado en la región de Guayana a pesar de la falta de pruebas. Ajá, Domingo de Vera, Irigoyen y José Cabarte. Dos nombres que demuestran la persistencia del mito. Que los impulsaba a seguir buscando, incluso cuando la evidencia apuntaba a que el Dorado era solo un mito. Bueno, creo que hay que tener en cuenta el poder de la esperanza, la ambición humana y la dificultad de renunciar a un sueño, por muy irreal que parezca. Es decir, que se aferraban a la posibilidad, por remota que fuera, de encontrar la ciudad dorada y alcanzar la fama y la fortuna. Exactamente. Para ellos, el Dorado representaba una promesa de redención, una oportunidad de escapar de la realidad y forjar un destino extraordinario. Una idea muy potente. Y la Wikipedia también nos presenta a Manuel Centurión, un gobernador de Guayana que tenía motivaciones más pragmáticas para buscar el Dorado. Ah, sí, Manuel Centurión. Un personaje interesante que representa un cambio en la búsqueda del Dorado. ¿En qué sentido? Bueno, si bien no descartaba la posibilidad de encontrar la ciudad dorada, su principal objetivo era consolidar el dominio español en la región. Ya veo. Su búsqueda del Dorado se enmarcaba en un contexto geopolítico más amplio. Exactamente. Para él, la obtención de riqueza se conectaba con la expansión del poderío español y la seguridad de sus territorios. Es decir, que la búsqueda del Dorado evolucionó con el tiempo, pasando de una obsesión por la riqueza a una estrategia para asegurar el control territorial. Y con la llegada de la Ilustración, la búsqueda del Dorado también se enfocó desde una perspectiva científica. La Wikipedia menciona a Alexander von Humboldt y a Aimé Bonpland, dos científicos que se interesaron por el Dorado, pero no para encontrar oro. Claro, Humboldt y Bonpland representan la llegada de una nueva forma de entender el mundo basada en la observación y el análisis científico. ¿Cómo contribuyeron ellos a desentrañar el mito del Dorado? Bueno, sus expediciones y estudios ayudaron a desmentir muchos de los mitos que rodeaban al Dorado, como la existencia del lago Parima. Es decir, que la ciencia comenzó a desmontar la fantasía que había impulsado la búsqueda del Dorado durante siglos. Exacto. Pero a pesar de eso, los intentos por encontrar tesoros en las lagunas de los Muiscas continuaron, lo que demuestra el arraigo de ciertas creencias. La Wikipedia describe cómo se intentó drenar las lagunas, incluso después de que la ciencia hubiera desmontado el mito del Dorado.
Es una muestra de cómo las creencias arraigadas pueden resistir al cambio, sobre todo cuando están ligadas a la esperanza de encontrar riquezas fáciles. Y la Wikipedia también menciona que estos intentos de drenar las lagunas tuvieron un impacto negativo en el medio ambiente. Lamentablemente sí. La búsqueda de El Dorado, incluso en sus últimas etapas, seguía teniendo consecuencias destructivas. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia del Dorado para aplicarlas a nuestros tiempos? Bueno, creo que la historia del Dorado nos deja varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos advierte sobre los peligros de la codicia y la ambición desmedida. La búsqueda desesperada de riquezas puede llevar a la destrucción tanto personal como social y ambiental. Exacto. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la razón y la ciencia para comprender el mundo. Y evitar caer en las trampas de la fantasía y la superstición. Precisamente. Y por último, nos recuerda la importancia de respetar la naturaleza y las culturas diferentes a la nuestra. La búsqueda del Dorado dejó una huella de destrucción en Sudamérica, en parte por la falta de respeto de los europeos hacia los pueblos indígenas. Es cierto. Debemos aprender de los errores del pasado y construir un futuro más justo y sostenible. Y hablando de futuro, la Wikipedia menciona que a pesar de que El Dorado nunca existió, la leyenda sigue viva en la cultura popular. Por supuesto, El Dorado ha inspirado innumerables obras de arte, literatura, música y cine. ¿Por qué crees que el mito del Dorado sigue fascinándonos hoy en día? Creo que El Dorado, más allá de la búsqueda literal de oro, representa un anhelo universal. La búsqueda de la felicidad, la realización de los sueños, la promesa de un mundo mejor. Es un tema que nos permite explorar la ambición, la codicia, la esperanza y la desilusión. Emociones que son inherentes a la experiencia humana. El Dorado nos permite reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Y sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. Una historia que nos invita a soñar, a explorar y a buscar un futuro mejor. Una historia que sigue viva a pesar de que la búsqueda física del Dorado ya no ocupe a exploradores y aventureros. Exacto. La Wikipedia describe cómo El Dorado ha inspirado innumerables obras de arte, literatura, música y cine. Es cierto. El Dorado ha traspasado las fronteras de la historia y se ha convertido en un icono cultural. ¿Por qué crees que este mito sigue resonando con tanta fuerza en el arte y la cultura popular? ¿Qué es lo que nos atrae de esta historia, a pesar de saber que es un mito? Bueno, creo que El Dorado encarna un anhelo universal. La búsqueda de la felicidad, la realización de los sueños, la promesa de un mundo mejor. Es un tema que nos permite explorar la ambición, la codicia, la esperanza y la desilusión, emociones que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Es verdad. El Dorado nos permite reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el mundo. Y la Wikipedia también destaca cómo la búsqueda del Dorado, a pesar de estar basada en un mito, contribuyó al descubrimiento de nuevas rutas comerciales, al desarrollo de la cartografía y a un mayor conocimiento de Sudamérica. Exacto. Es fascinante cómo una búsqueda impulsada por la codicia y la fantasía pudo generar avances en el conocimiento y la comprensión del mundo. La historia es compleja, ¿verdad? A veces los resultados de nuestras acciones son impredecibles. Totalmente. Es una lección importante que debemos recordar. Y la Wikipedia también menciona que la fascinación por las ciudades perdidas y los tesoros ocultos persiste hasta nuestros días, incluso cuando sabemos que El Dorado no era real. Sí, es cierto. Parece que la idea de un lugar lleno de riquezas y misterios sigue atrayéndonos. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros como seres humanos? ¿Por qué nos fascina tanto lo desconocido? Creo que en el fondo todos llevamos un explorador dentro, un deseo innato de descubrir, de aventurarnos en lo desconocido, de encontrar respuestas a los misterios que nos rodean. Es una idea muy inspiradora. Y para ir cerrando nuestra inmersión en la historia del Dorado, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me parece una excelente idea. ¿Crees que la búsqueda del Dorado fue en vano, a pesar de que nunca se encontró la ciudad de oro? ¿O hay algo que podemos aprender de esta historia para aplicar a nuestras propias vidas? Yo creo que la historia del Dorado, aunque trágica en muchos aspectos, nos ofrece lecciones muy valiosas. Nos enseña sobre la importancia de la moderación, del respeto a la naturaleza y a las culturas diferentes a la nuestra. Y de la búsqueda de la felicidad sin causar daño a los demás ni al planeta. Exactamente. El Dorado nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sueños y ambiciones y a perseguirlos de manera responsable y ética. Esas son palabras muy sabias. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la leyenda del Dorado. Esperamos que este viaje, a través de la historia, la leyenda y la imaginación, les haya resultado fascinante e inspirador. Que les haya animado a seguir explorando los misterios del pasado y a construir un futuro más justo y sostenible para todos. Hasta la próxima.